¿Qué es una piedra? Una piedra es un arquetipo. Una piedra es el hito que ponemos para marcar la linde del camino. Una piedra es aquello que nos estorba cuando aramos el campo con la finalidad de sembrar. Una piedra es aquello que arrojamos a nuestros enemigos. Una piedra es aquella señal que nos indica la entrada a un portal dimensional. Una piedra es aquella parte del paisaje en la que nos regocijamos al mirarlo. Una piedra es aquello que ceñimos a nuestro cuello como adorno o como símbolo de pertenencia a una u otra religión o sociedad. Una piedra en sí misma no es nada, pues somos nosotros los que lo dotamos de contenido. Eso, siempre eso, hacemos con toda y cada una de nuestras experiencias, con todo y cada uno de lo que nos encontramos en el camino, con cada cosa, con cada circunstancia, con cada persona. Somos nosotros los que interpretamos, los que dotamos de contenido aquello que nos pasa. Nosotros, cegados por el ego, los que ponemos los adjetivos que consideramos adecuados a todo lo que vemos, a lo que oímos, a lo que experimentamos, a lo que palpamos, a todo aquello que nos acontece en nuestro diario vivir. Somos nosotros los que determinamos de una forma tonta, absurda, ciega, si lo que nos ocurre es bueno, malo, positivo, neutro. Somos nosotros los que decidimos, sin razón ninguna, si las cosas son como tienen que ser. Somos nosotros, en definitiva, los que pensamos que estamos haciendo las cosas de la manera más correcta cuando estamos cayendo en la locura. O los que pensamos que estamos locos cuando en realidad somos sabios. Somos nosotros, desde el punto de vista del ego, el que adjudicamos adjetivos a todo, intentando así comprender la naturaleza de las cosas, intentando así dominarla, controlarla, gestionarla de la forma que creemos correcta. Pues el ego en el fondo es cobarde. El ego parte de una dualidad. Por un lado siente cobardía, pues sabe que aquello que no controla puede ocasionarle daño. Pero por otro lado, se considera sabio y fuerte y cree que lo que controla puede ser dominado de la forma más correcta posible. El ego, en definitiva, es orgulloso y prepotente. No quiere ceder ante algo que es superior a él mismo. No quiere ser consciente de una única verdad. Y es que hay que saber fluir. Hay que dejar que sea el universo el que distribuya las piezas en el tablero. Hay que dejar que sea el universo el que mueva esas piezas de la mejor manera posible. Hay que dejar, hay que confiar, hay que creer, hay que tener fe. Tener fe en algo que nos supera, algo que el ego no comprende, algo que es infinitamente más sabio, infinitamente superior, pero que al mismo tiempo no puede ser atado por nosotros, no puede ser controlado, no puede ser gestionado de la forma que el ego en un momento dado crea conveniente. Ese acto de locura para el ego, que es ceder las riendas y permitir que el universo se desarrolle según tiene que desarrollarse, no según el ego considere, eso es un verdadero salto al vacío para el ego. Es cerrar los ojos y dejarse caer, pensando que no hay nada que te sujete. Sin embargo, ese acto en sí es un verdadero acto de dominio, de control, pero de control del verdadero controlador, que es el alma. Y el alma es quien debe guiarnos, porque es el alma el que sabe que voluntariamente debe renunciar a las riendas y dejar que todo siga su verdadero fluir, su verdadera naturaleza, su verdadero camino. El ego es controlador. El ego necesita sentirse en posesión, en propiedad, en dominio de aquello que acontece, aunque le conduzca al desastre. Pero el ego ya lo justificará. El ego encontrará sobre quién arrojar las culpas, sobre quién recaer las responsabilidades para evitarlas, para esquivarlas, para no ser él el que causa el desastre, partiendo además de un principio básico que es mentira, y es considerar todo como bueno o malo, como positivo o negativo. El ego le gusta poner adjetivos, encuentra en ello la verdadera razón de su naturaleza, y por tanto sigue esa naturaleza. Sin embargo, esa naturaleza es errónea en sí misma. Las cosas acontecen,
Lo que nos sucede porque está en nuestro camino, sin más. Sin positivos ni negativos, sin buenos ni malos, sin adjetivos que nuestro ego enloquece por colocar, porque cada adjetivo que coloca es una categoría que crea, y una vez que las cosas se categorizan, las cosas se controlan, o ese es el razonamiento del ego. Un razonamiento falso, pero un razonamiento en el que el ego confía, pues es lo que ha aprendido. El alma no es así. El alma no categoriza. El alma no cree en lo bueno y en lo malo, solo cree en la experiencia y en el aprendizaje, en las lecciones que liberas en lo que te acontece. Y el alma no cree en el control. El alma sabe que la verdadera sabiduría, el verdadero control, por llamarlo de alguna manera, es renunciar al control. Es renunciar y depositar ese poder en quien realmente debe tenerlo, en el Creador, en Dios, en aquel que nos crea, aquel que nos ama, y aquel que sabe lo que realmente acontece en nuestro camino, por qué y con qué objetivo, con qué fin. El alma sabe que las cosas acontecen porque sí, porque están en nuestro camino, sin más explicaciones, pues no las necesita, sin adjetivos que no llevan a ningún sitio, sin categorizar, sin juzgar, sin pensar en lo positivo y en lo negativo, en lo agradable y lo desagradable, sino simplemente viviendo las experiencias y sacando las lecciones que debemos liberar en cada experiencia. El alma, que confía en aquel que es superior a nosotros mismos, deposita en él el control, deposita en él el trazar el camino y deposita en él todo aquello que el ego querría controlar. El alma simplemente recorre el camino, simplemente experimenta, simplemente aprende, pues esa es su verdadera naturaleza. Es el ego el que intenta controlar, el que desea, el que teme, el que se pasa el día haciendo proyectos, planes, intentando anticipar los movimientos del universo, cómo contrarrestarlos cuando son negativos, cómo apoyarlos cuando son positivos, jugando un ajedrez sin sentido con el universo, intentando anticiparse a sus movimientos, a sus jugadas, para poder controlar aquellas que sean negativas y potenciar aquellas que sean positivas para el ego. El alma no. Y el alma renuncia en ese sentido a esa jugada, a ese juego, a esa partida. El alma simplemente observa y experimenta y aprende, pues eso es lo que tiene que hacer. Que sea el ego el que juzgue, pues el juicio en sí es mentira. Y que sea el alma el que aprenda, pues ahí es donde radica la verdadera lección, en la verdadera verdad. Poco a poco, nuestro ego tiene que ser apartado a un lado. Debemos dejar de juzgar todo aquello que nos acontece, dejar de prever todo aquello que el universo tiene destinado para nosotros, dejar de planificar todo desde el punto de vista del ego y simplemente aprender a vivir, a experimentar, a sacar las lecciones que contiene cada experiencia, cada día que acontece. En ese momento, el alma se siente libre. En ese momento, el alma puede aprender realmente. Y ese momento está en el camino de todos y cada uno de nosotros. Nuestro es el deber y el derecho de llegar a ese punto. De llegar al punto en el que no juzguemos todo lo que nos acontece, todas y cada una de nuestras experiencias, todas y cada una de las situaciones que vivimos. Llegar a un punto en el que simplemente vivamos y aprendamos. Pues ese es el objetivo al fin y al cabo. No juzgar, no categorizar, no decidir si algo es bueno o malo, sino simplemente vivir, experimentar y aprender. Esa es una de las grandes lecciones que hay que aprender. Que el camino es simplemente eso, vivir y aprender. No juzgar, no categorizar, no controlar. El ego es incapaz de renunciar a ese control. Pero poco a poco podemos tener la capacidad, la conciencia, la fuerza para dominar ese ego y que ese ego deje fluir el alma como debe fluir, siguiendo su verdadera naturaleza, que no es controladora, es una naturaleza que confía en Dios, que confía en el universo, que confía en que ciertas jugadas, ciertas partidas se desarrollan como deben desarrollarse, sin entrar en si es bueno, malo, negativo, positivo,
agradable o desagradable. Al fin y al cabo, vivir, experimentar y aprender es nuestra verdadera naturaleza.